¿Qué les parece si vamos a pintar el alita? Para el alita vamos a trabajar también de la misma manera que trabajamos la cabecita, con muy poquito color, y luego vamos a ir marcando esas manchitas que tiene. Entonces para eso también lo que vamos a hacer, voy a humedecer en algunos lados, en otros no, apenitas, porque prácticamente es blanca. Entonces no quiero toquetear mucho, voy a manchar con un poquito de celeste, nada más. Y voy a dejar secar para luego marcar todas esas manchitas. Entonces ven, apenitas, no les avisé, perdón, estoy trabajando con el celeste este. Y como me quedó ahí medio oscurito, este es todo el color que voy a usar. ¿Cómo hago? Siempre limpiando en el papel absorbente, sacando el excedente de color en el agua. Limpian. Esto es cuando ustedes no ven el pincel, es porque yo estoy constantemente limpiando y barriendo el color. Así manchamos con algo, ¿ven? Ahí ven cómo ya se va extendiendo, pero voy manteniendo el blanco. En los lugares donde ven que hay alguna manchita más, por ejemplo por acá yo veo que tiene una manchita en celeste, ven, coloco el color apenitas y como está el agua no queda tan marcado. Y ahí lo dejo. Despacito van a ir, me voy a fijar en la colita es más blanca, así que mucho no voy a tocar y tiene algún toquecito de beige, pero le voy a dar como para que no quede tan, le voy a dar ahí un poquito, limpio el pincel y con el agüita que me quedó en el pincel barro apenitas. Dejo que se seque. Eso es todo por ahora. Me fijo arriba, veo que acá tiene un poquito más de celeste en esta parte de acá, donde es más, me parece que ahí voy a tener que darle, ven que acá me quedó marcado con azul, entonces acá le vamos a dar, ven, como para darle una sombra al lado del cuellito, uno con ese azul para que no quede tan cortado, limpio y voy como barriendo apenitas. Quiero dejar el blanco. Prácticamente en esta pintura vamos a trabajar más con el blanco del papel que con mucha pintura. Y acá con este mismo, ahora mucho no puedo porque está mojado, pero con este mismo azul trato de meterme, ven así, como si fuesen las plumitas, meterme dentro del ala, como que después lo puedo hacer con un lápiz, por eso no me preocupo. Como sugiriendo, ven así rayitas que son las plumitas. Muy bien, vamos a dejar secar. Dejo así blanquito porque me gusta cómo queda y vamos a ir al piquito. El piquito veo que es un amarillo verdoso, así que lo primero que voy a hacer, voy a tomar, tengo este amarillo de cadmio, acá, y con este amarillo medio, ven acá tengo un poquito de azul, entonces al ir manchando con un poquito del azul y del sombra, se torna medio sucio, ven, como medio amarronado, verdoso, ese es el color que quiero. Entonces vamos a ir despacito. Primero voy a comenzar en los lugares donde veo que hay más verde. Van a ver que no me va a quedar verde ahora, le voy a tener que poner después. Pero siempre comienzo en los lugares donde hay más sombra. ¿Para qué? Para después luego arrastrar esa pintura cuando limpio el pincel. Para que me quede más claro, ¿ven? Ahí más clarito, en los lugares donde hay más claridad. Y me voy como perdiendo, ¿ven? En la punta no le voy a dar tanta oscuridad. Ahora, antes de que se seque, puedo tomar un poquito de este verde, que ya lo tengo acá. Perdón, no sé, está muy cerca, no llegan a verlo ahí. Es un verde como de cadmio.
Y ven en esta parte de acá donde yo veo que tiene una sombrita, voy a colocar este color, voy a probar, lo veo más azulado, pero no importa, voy a empezar con este. Me gusta trabajar de a poquito y lo voy como siempre limpiando en el papel absorbente el pincel, sacando el excedente y lo van corriendo, tratando de no perder el amarillo. Ahí. Una vez que hago eso, puedo ir con un tono más azulado, es un verde más bien esmeralda. Ahí lo tengo. Ustedes se dan cuenta que trabajamos con muy poquitita pintura, muy poquitita pintura. Y ahora sí acá le vamos a dar esa oscuridad. Ahí voy. Y voy desde donde está la oscuridad, dejo un hilito de luz porque veo que tiene claridad en el borde cerca del celeste. Acá veo que tiene una manchita más oscura. Y una vez que coloco, lo que me voy a preocupar es en el borde inferior, que es el que voy a esfumar. El otro no lo toco. Y me voy arrastrando. Siempre limpiando el pincel en el papel absorbente para no ir con tanto color donde está el amarillo. Se llegan a ir con el mismo pincel como si fuese una esponjita, van barriendo el color. Y si ustedes observan, no toqué el borde. El borde lo voy a hacer en un marroncito. Vamos a tomar un poquito de esta sombra tostada que tengo acá, apenitas, pero una puntita. Van a ver que va a manchar un montón este marrón. Y le voy a dar acá en el borde una sombrita. Ahí. Y que se vaya para arriba. Nada más. Pequen por poco, siempre hay tiempo de agregar. A medida que ven que necesitan, van agregando un poquito más. Ahí. Acá también le voy a hacer como una manchita más marrón. Como para despegar un poquito el pico del plumaje. Y ahí lo dejamos. Puedo entrar de esta manera simulando la sombra del plumaje. Ahí. Y ahí no, porque no es marrón, así que puedo seguir intensificando los verdes. Acá. Después vamos a trabajar con el lápiz de color y en los lugares donde de pronto ustedes ven que necesitan más sombra, pueden hacerlo con el lápiz de color. Muy bien. Ahí lo dejo. Ahora, en esta parte de acá, que es más azul, también lo puedo dejar, lo puedo hacer con el lápiz de color, lo puedo hacer con la acuarela, como ustedes gusten. Esta parte de acá. Ahí pongo primero la sombra, limpio el pincel y suavizo. ¿Ven como puntitos? Y voy suavizando. ¿Por qué? Porque el lugar es muy pequeñito y quiero dejar esa iluminación. Luego vamos a dibujar los orificios de la nariz con un tono más oscuro. Ahí está. Suavizan un poquito para arriba para que no quede tan marcado. Vieron que ahí dejé en blanco, porque ahí es un poquito más blanco. Muy bien, ahora nos toca trabajar, vamos a trabajar alguna de las manchitas que tiene. Para eso necesito que esté
seca el papel y voy a comenzar a trabajar con azul y un poco de sombra tostada, pero apenitas, y voy a tratar de trabajar, voy a insinuar. Si después las necesito más oscuras, puedo intensificarlas con el lápiz, pero por ahora quiero una cosa muy tenue, como para ir dibujándolas, por eso, y ir tapando lo que es el lápiz. Entonces, se fijan en la foto de referencia, yo no las tengo todas marcadas, pero voy a ir a donde las que ya están marcadas, como para mirar bien. Son como líneas entrecortadas, no hago una línea continua, ven, como con puntitos, como si fuesen guioncitos. Y van marcándolas. Muy suavecitas. Apenas hago presión, me fijo el dibujo, perdón, la foto. Hasta acá llegan y vienen por acá. Y siguen esta. Traten de seguir la dirección de las manchitas. Se van abriendo. Ahí. Y las vamos a ir perdiendo. Muy suavecito. Apenitas, apenitas, apenitas. Ahí voy a dejar porque ahí son más celestes, así que voy a poner un poquito más de celeste, no tan marrones. Apenitas, acá, muy suavecitas, apenas apoyo, no hay más por ahí. Acá voy a poner una sombrita al ojito, ahí. Acá también. Limpian el pincel y suavizan esa sombra. Si les quedan muy marcadas, lo que pueden hacer es con un poquito, pero apenitas, el pincel, ven, con un poquito de agua, las van suavizando. Lo que no tienen que hacer es extenderlas demasiado, porque ustedes no quieren pintar de gris esta parte. Simplemente es suavizar. Pueden también suavizar con el papel absorbente. Si algunas quedaron más bien marcadas, es la hora de, con el bagüita, por ejemplo esta quedó media marcadita, la saco y la hago más suavecita. Ahí está. De igual después, el lápiz de color las van a suavizar con un poquito de lápiz. Muy bien. Muy bien. Una vez que hacemos eso, vamos a insinuar las muy apenitas, con un poquito de gris, pero apenitas, con el mismo color, pero bien aguadito. Vamos a comenzar a marcar las plumitas que están por debajo. También lo vamos a hacer con el lápiz de color, así que no se preocupen si no son manchitas, son más bien las plumitas, estas plumitas que tienen por acá, ahí. Pero yo no voy a hacerlas todas, voy a hacer algunas. Ahí. Voy a subir apenitas un poco el color ahí. Y con el pincel húmedo las voy a suavizar. No quiero marcarlas mucho. Después las puedo marcar con el lápiz de color si veo que no se notan. Porque el problema es que tampoco quiero perder el blanco. Suavizan con el papel. Ahí, muy bien. Y ahí las dejan. Mientras eso se seca,
Hacemos lo mismo con las alitas, con el alita que se ve, con el mismo grisecito. Podemos trabajar con más azul si quieren. Ahí. Y van a ir marcando lo que yo marqué, ven, con el lápiz. Apenitas. Me parece que quedan demasiado claritas, así que pongo un poquito más de oscuro. Y ahí las van marcando algunas. Hay gente que las marca muy fuerte, a mí me gusta insinuarlas. Me parece que queda más delicado. Igual con el lápiz de color tenemos tiempo si quieren hacerlas más fuertes después. Pero marcamos así. Lo importante es que sigan el dibujito. Muy bien. Ahí está. Ya tenemos más o menos planteado nuestro periquito. Y sí le vamos a dar, mientras tanto, así se seca todo eso, le vamos a dar una aguadita a las patitas. También con un gris. El gris lo van a hacer, recuerden, con el sombra tostada y el azul. Siempre trabajamos con los mismos colores, bien limitada la paleta. Y simplemente van a hacer una aguadita. ¿Ven ahí? ¿Ven que ahí me quedó oscurito? No hay problema, porque veo que en ese borde es oscurito. Y es oscurito por acá también. Y es oscurito por acá también. Entonces lo que me resta ahora es limpiar el pincel y tratar de... Eso se va a ir secando. Y va a aclararse. Y voy a dejar más claridad del lado, en este caso izquierdo. Puedo después intensificarlas con el lápiz de color. Vamos a la otra. Hacemos exactamente lo mismo. Una aguadita. Que se pierdan. En la próxima clase, cuando las patitas estén secas, vamos a hacer el tronquito. Y ya después dejamos secar y todas las terminaciones las vamos a hacer con el lápiz de color. Nos vemos en la próxima.